Y también quiero destacar el tema del pueblo, porque como veremos ahora brevísimamente, en el constitucionalismo alemán esa salida es una salida profundamente difícil de asumir. Y también Weimar es el ejemplo de Estado de Derecho. Algo diré de todo, muy rápidamente, pero algo diré. Empiezo por el constitucionalismo alemán antes de Weimar. Y ese es un galimatías que, como creo lo va a ver Rodrigo, es muy parecido a nuestro siglo XIX. No hay una forma de comprender el imperio alemán cuando quiere hacer una constitución antes de esta que sea sencilla, porque tiene que armonizar tres realidades que no quedaron armonizadas ni siquiera después de la constitución: Prusia, lo que queda del imperio, y Austria. Y meter en una misma bolsa todo eso no fue posible. Así que lo que quedó en el siglo XIX fue la victoria de Prusia y el apartamiento de Austria. Y en ese manejo lo que ocurrió fue un constitucionalismo local. Cada pequeño reino, cada pequeña localidad tuvo su constitución. Muy parecido a nuestro siglo XIX, ahí que la conferencia que viene pues ya podría tener esa introducción. ¿Por qué se llega a esta constitución? Es una constante curiosa en el siglo XX alemán que las grandes constituciones surjan después de la derrota en las grandes guerras. Son constituciones hechas cuando uno está vencido. Las dos tienen ese patrón común. Luego de la derrota en la Primera Guerra Mundial, el imperio termina. El emperador se asila, se retira del panorama, se va. Y hay que dar una organización, hay que hacer algo cuando ya no hay emperador. Y ahí surge la idea de convocar, como decía el profesor Velázquez, una Asamblea Nacional Constituyente. Y esta Asamblea Nacional Constituyente tiene una marca que podría llevarse incluso a la nuestra del 91. Es una asamblea en donde nadie gana la mayoría. Nadie tiene la mayoría. Hay muchas fuerzas y están equilibradas. Y cuando se dan esos extraños equilibrios históricos en donde no hay quien pueda imponer una constitución, ni hay quien la deba resistir, la única salida es el diálogo y el consenso. Esta constitución, la de Weimar, es una constitución de consenso. Quizás esa sea también su tragedia. Cuando las cosas se ponen difíciles, pues nadie estaba del todo conforme con ella y nadie la quiso defender del todo. Y pasó lo que pasó. Los consensos, y no debería extrañarnos eso, conociendo nuestra propia Constitución, no siempre son claros y no siempre son coherentes. A veces, por razones de consenso, perviven en las constituciones ciertas contradicciones. La más celebrada o la más recordada de Weimar es la del célebre problema de las banderas. A partir de Weimar los alemanes tenían el problema de dos banderas. ¿Y cuál era la que aplicaban? Pues la prusiana o la alemana. Y de hecho, para evitar el problema, preferían no izar la bandera y evitar ese discurso, esa discusión. He tratado, y la presentación hace eso, de mostrarles algunos apartes de la Constitución que creo relevantes. El primero y muy importante: fin del imperio. No hay imperio, hay república. Y esta república no se atribuye, como era esperable, a todos estos territorios. Recuerden que venimos de una confederación. Pues al momento de hacer la Constitución, lo que brilla no es la confederación, lo que brillan no son esos territorios, no brillan los estados, no es una federación lo que aparece, sino aparece el pueblo. Ese vínculo tan marcado en Weimar de pueblo-constitución, que lo podríamos comprender a partir del poder popular como fundamento de todo, es una idea central, pero también el tema de la libertad y la justicia y el progreso social. Esos ideales nos llevan a que el poder emana del pueblo, no de las categorías intermedias. ¿Por qué pasó? Esta Constitución en su primer proyecto fue encomendada a un profesor de Derecho Constitucional. No es mala idea. Y este profesor no creía ni en la confederación ni en la federación. Creía que eso había que eliminarlo. Tenía un impulso unitario muy fuerte, que al final no logró concretar del todo. Ese impulso se ve en este artículo: república, pero no una república fragmentada. Comienza también con un Estado de Derecho. La Constitución se toma en serio.
no es que el poder esté por encima de la Constitución, como algunos tienden a creer a veces, es que siempre la Constitución está por encima del poder. Y eso es lo que marca el Estado de Derecho, la sujeción de todas las autoridades a la Constitución. Y lo vamos a ver en las autoridades centrales y en las autoridades territoriales. Esta lógica de Estado de Derecho se marca con una cosa inevitable en un Estado de Derecho, un control de constitucionalidad. Y esto me sirve para ir prefigurando la segunda parte del análisis. ¿Qué hace el juez en un Estado social y democrático de derecho? Una de las cosas que hace, aunque esta sea orgánica, es determinar de quién son las competencias. O son de la federación o son de los Länder. Y el conflicto no lo resuelven los dos en un pulso de poder, sino que lo resuelve un juez. Una decisión judicial fija las competencias. El marco democrático. Se profundiza mucho la idea de igualdad. Y la igualdad en democracia se marca con un hito histórico importantísimo. Las mujeres son ciudadanos, iguales a los demás. Y esto, si bien puede tener en el mundo antecedentes interesantes, de hecho tenemos uno nuestro. En la Constitución provincial de Vélez, las mujeres eran ciudadanos, antes de Weimar. Pero lo interesante de Weimar es que lo hace de manera irreversible. Desde este momento tenemos un nuevo sujeto político, las mujeres, que además, a mi modo de ver, hoy en día son determinantes de cualquier Estado democrático. El voto femenino es tan o más importante que el otro, porque tienen más disciplina, tienen más juicio. Incluso me atrevería a decir que son más inteligentes en sus opciones políticas, lo sopesan mejor. Pues eso en Weimar se convierte en la costumbre del siglo XX. Aquí seguimos con esta línea orgánica, otra vez un control de constitucionalidad, esta vez ya residual, pero parece ser que el juez tiene un papel importante en la Constitución. Y digámoslo de una vez, el juez es el garante de la Constitución. Y algo más, el juez es el garante del Estado social y democrático de derecho. Y un poco más allá, no es solamente de la cláusula y el nombre, es de la efectividad del Estado social y democrático de derecho. Con esta línea orgánica quiero señalar otro detalle interesante. Se suele hablar del siglo XX como el de la democracia representativa. En Weimar, claro que hay democracia representativa, pero cuidado, no es solo representativa. Tiene una cosa que a mi modo de ver es muy interesante. Le dan lugar a la democracia participativa. En esta Constitución hay más de 4 artículos que prevén referendos. Y me parece importante decirlo porque en la democracia no todo acaba en la representación. Sobre todo en esta época en donde la gente se siente tan poco representada por sus representantes y prefiere representarse a sí misma, en donde estamos discutiendo en todas partes que la solución a los conflictos pasa por mecanismos directos, por referendos, por plebiscitos, por consultas populares. Eso está allá en Weimar. Aquí creo que está el puntal de mi aproximación, jueces independientes. Y me atrevería a proponer esta primera hipótesis. Si un Estado no tiene jueces independientes, eso es una farsa completa. Un Estado en donde los jueces solo actúan cuando quieren agradarle a los gobiernos o a los congresos, es un Estado de mentiras. Los jueces, si alguna virtud deben tener, es la del carácter, la de ser independientes, o como dicen los norteamericanos, la de ser ingratos, desagradecidos. En el caso alemán, se busca un Estado independiente. Los funcionarios son vitalicios, los jueces también. Se busca en esa condición de vitalicio la garantía de la independencia. Viene, y aquí empieza ya el tema de lo social, un concepto interesante. La aproximación al Estado social empieza por la asistencia social. Y la asistencia social implica algo que siempre hay que tomarse en serio, quizá no lo notamos, la suerte de los niños y los jóvenes. Si algo puede cambiar en la historia, depende de cómo tratemos a nuestros niños y a nuestros jóvenes. Y el rol del Estado ahí, en la visión de Weimar, es un rol central. No los vamos a dejar a su suerte, vamos a estar pendientes de ellos y vamos a armar esta idea de asistencia social.
A partir de la existencia social, llegamos a la idea central del Estado social, una existencia digna. No tanto dignidad humana, eso será en la Ley Fundamental de Bonn. Aquí hablamos de condiciones de existencia dignas. Claro, un discurso muy difícil de construir en medio de una derrota en la guerra. En la posguerra hablar de condiciones de existencia dignas pues suena difícil. Y quizás ese fue uno de los problemas, no hubo manera de lograrlo. Pero la idea es cautivadora. Todos tenemos derecho a una existencia en condiciones dignas. Eso nos lleva al tema privado, que también es interesante. Para hablar de condiciones dignas tenemos que hablar de libertad económica y tenemos que hablar de propiedad. Y en materia de libertad económica, si bien se la respeta, ya le vamos a ir marcando unos contextos. Por ejemplo, la prohibición de la usura. El tema de la usura en el debate alemán es muy marcado. Es una de las indicaciones que se usan en esa construcción extravagante de la Segunda Guerra Mundial para cargar la nota contra los judíos. Estos señores son los que practican la usura. Y hablamos también de ciertos límites. Esos límites se pueden notar claramente cuando metemos la noción de propiedad. No solo es que haya expropiación, que sí, la hay, sino que la idea de la propiedad tiene que ver con una adecuación entre todos los que juegan en el discurso alemán. Estado federal, estados locales, autonomías, todo para el manejo de la propiedad, que se va a profundizar más cuando hablemos del uso del suelo, vivienda y plusvalía. ¿En qué se concreta la propiedad? Pues en el uso del suelo. Y esa articulación del uso del suelo en la Constitución tiene algo que es importante. Hay que considerar a las personas, a sus familias, para el uso del suelo. Y hay que dar una especie de garantía a lo que se podría considerar un derecho social muy problemático, la vivienda. Una vivienda en condiciones dignas. Y eso pasa por definir el uso del suelo. Y tiene algo interesante también, que yo lo llamé en este resumen como plusvalía. La propiedad no debe ser un simple artilugio de la especulación. La propiedad hay que vincularla a dos cosas, al trabajo o a la inversión. Pero el que obtiene una valorización en su propiedad sin haber sido esto resultado de su trabajo o de la inversión que hizo en ella, pues no debería beneficiarse en nada de eso porque ese es un beneficio común. Y eso lo tienen claro en Weimar. Entonces, con este tipo de artículos, eso de la especulación inmobiliaria, del esperar a ver qué pasa, o de una recalificación de suelo, sería un juego que no se podría jugar y nos habría evitado muchos problemas. Está el trabajo, ahí llegamos, claro, Estado social sin hablar de trabajo, pero no es la principal aproximación. Empezamos por asistencia social, por uso del suelo, por propiedad. El tema del trabajo va a tener el complemento evidente del derecho de asociación, que es el que le da contexto y sentido, y vamos a hablar de otros detalles. Por ejemplo, este me parece muy importante, y es que no se puede ser ciudadano sin tiempo libre. Y lo tenían claro en Weimar. Cuando usted trabaja todo el tiempo, lo poco que le queda solo sirve para descansar. Pero es que el ciudadano necesita también tiempo. La política es muy costosa, implica un sacrificio del tiempo. Sin tiempo libre no hay política y sin tiempo libre no hay civismo. Y este artículo combina las dos cosas. ¿Qué nos dice? Los ciudadanos necesitan tiempo y hay que garantizar ese tiempo. Y los ciudadanos deben actuar con sus deberes cívicos. Hay que asumir la carga de ser ciudadano. En los países en donde hay juicio conjurado se nota claramente la carga de participar de la justicia o la carga de las tareas cívicas. Además del tiempo libre y los derechos, viene el comienzo de algo que luego será muy importante, la seguridad social. La seguridad social pensada como se ve siempre, una visión trágica de la existencia humana, en donde los más optimistas piensan que llegarán a ser viejos y que se jubilarán, y los menos optimistas piensan que se pueden morir, que pueden accidentarse y que todos esos riesgos deben tener una cobertura, pues ya está la seguridad social en Weimar. Este me parece que es un contenido
por desarrollar y que quizá tenga que ver con lo que pasó luego en el siglo XX. Desde ese momento ya en Alemania hay la idea de buscar un consenso internacional sobre un contenido mínimo de los derechos sociales. Hay en el sistema internacional el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y en el sistema interamericano el llamado Protocolo de San Salvador, que es sobre lo mismo. Sin embargo, creo que estamos distantes aún de tener un consenso sobre esto. Esta norma se critica por el comentarista en que esto arruina un Estado. Pero me parece a mí que es la norma, y con eso voy a terminar la visión de Weimar para entrar cortico a las conclusiones, es que la gente tiene derecho, y ese es el derecho más importante de todos, a asegurar su subsistencia. ¿Cómo lo hace? La mayoría de las veces con un trabajo adecuado, pero hay gente que no puede acceder a un trabajo adecuado. El mejor ejemplo son las personas que tienen discapacidades graves. Pues esas personas también necesitan vivir. Y aquí se da la garantía de un sustento a esas personas. Obviamente, el que mire las cifras dice con esto cualquier Estado se arruina. ¿Cómo hace un Estado para sostener a todos los que lo necesitan? Pues con la regla del trabajo, y el que no puede trabajar con la garantía del Estado. Ahí está el abuelito del subsidio al desempleo, o de lo que se discute hoy, de la garantía de una renta mínima para los ciudadanos. Esta es la aproximación a Weimar. ¿Cuál era la idea de mi ponencia? Preguntar, con una constitución así, que en el fondo es la idea de nuestro Estado social y democrático de derecho en Occidente, ¿qué papel le compete al juez? Y creo que esto nos lleva a repensar al juez. El juez no es simplemente, como en estos países de tradición francesa, el que aplica la ley. Sí, hace eso, pero ni siquiera es lo que más importa. El juez tampoco es un mero garante de las garantías. El juez es el garante de la Constitución y de la efectividad de este Estado. Y quiero proponer mi segunda hipótesis, que es esta. Hubo un tiempo en donde lo que importaba era consagrar los derechos sociales. Sí, lo hubo. Creo que ese tiempo pudo haber terminado en Weimar. Ahí ya están. Ahora el debate no es consagrar derechos sociales. El debate de verdad es cómo garantizar los derechos sociales. Y en ese debate de cómo garantizar los derechos sociales, la cosa ha derivado en judicializar el debate por medio de las garantías judiciales. En el caso colombiano la cuestión es obvia. El debate ha acabado suscitándose en tutela. A la gente ya no le basta ese discurso de que tiene derecho a todo esto, pero ya se verá cómo, sino que cree que tener un derecho es tener una garantía judicial efectiva para exigirlo. Y lo que ha aparecido ahí ha sido la tutela. Y la tutela ha llevado al juez a enfrentar la realidad para ver cómo lo puede garantizar. Y termino con esto. Si miran las estadísticas más recientes de la Corte Constitucional, de todo lo que recibe en tutela del país, van a notar que de los 5 derechos más demandados, 4 son derechos sociales. Así que en realidad uno podría aventurarse a decir que el gran debate de nuestro tiempo es de qué modo garantizamos la efectividad del Estado social. Y la pregunta sería, ¿eso es tarea principalmente del juez o de quién? Visto desde el ciudadano, parece que la respuesta está clara, es del juez. El juez es hoy, para el ciudadano, no simplemente el que aplica la ley o el que resuelve conflictos, es sobre todo el garante de sus derechos. Y eso creo que nos lleva a repensar al juez en todos los niveles, especialmente en la justicia penal. En la justicia penal tienen a un juez constitucional al que no se le llama así, pero lo es, que es el juez de garantías constitucionales. No es un juez penal, es un juez constitucional. Y yo creo que el derecho penal va camino de ser, sobre todo, una reflexión profunda, no sobre las penas, que no es lo divertido, ni siquiera sobre los crímenes, sino sobre todo a partir de las garantías de esos seres humanos que se equivocan en la vida
y cometen crímenes, pero que no dejan de ser seres humanos y que tienen unas necesidades que hay que hacer efectivas por el camino de la justicia. Mil gracias. Bueno, muchas gracias al profesor Luis Javier Moreno por su intervención, muy ilustrativa y que recrea lo que la Constitución en su momento sintetizó como derechos, pero que para el pueblo alemán en ese momento fueron reivindicaciones. Por eso el Estado Social de Derecho tiene también, el doctor Kessel luego podrá incluso ampliarnos esa información, y muy especialmente la Constitución de Weimar, un arraigo muy importante en movimientos sociales, ¿sí? Vamos a continuar con este segundo bloque de la primera jornada, la jornada de la mañana, con la última presentación que está a cargo del doctor Rodrigo González Quintero. Ampliarnos esa información, y muy especialmente la Constitución de Weimar, un arraigo muy importante en movimientos sociales, ¿sí? Como lo notan, se trata de Vamos a continuar con este segundo bloque de la primera jornada, la jornada de la mañana, con la última presentación que está a cargo del doctor Rodrigo González Quintero. Esta información, y muy especialmente la Constitución de Weimar, un arraigo. Vamos a solventar los problemas técnicos, porque el doctor Rodrigo Quintero en este momento Rodrigo González Quintero se encuentra en Estados Unidos, y lo que han escuchado en este momento es el eco de la transmisión. Creo que nos ve y nos escucha bien, doctor Rodrigo González. Ahora debemos escuchar. Porque el doctor Rodrigo Quintero en este momento Rodrigo González Quintero se encuentra en Estados Unidos, y lo que han escuchado en este momento es el eco. Bien, doctor Rodrigo González tiene la palabra. Bueno, muchas gracias a los doctores, compañeros de mesa. Un saludo especial a los organizadores del evento, doctor Fernando Velázquez, y por supuesto un saludo especial a las directivas de la Escuela Mayor de Derecho, señor decano, doctor Leonardo Espinosa. La propuesta de esta mañana, después de las espectaculares intervenciones de los profesores que me precedieron, y tratando de hacer una propuesta retadora alrededor de la temática asignada, y es la relación posible entre el constitucionalismo weimariano y su conmemoración de sus 100 años con el constitucionalismo colombiano, pues es retadora en el sentido de, más que controvertir, añadir a lo que previamente ha dicho el profesor Luis Javier Moreno. Claramente la inspiración socialdemócrata, constitucional weimariana que permea las constituciones latinoamericanas durante todo el siglo XX, pues uno podría señalarlo la Constitución del 91 en el caso de Colombia, también la reforma de López en el año 36, pero hay una clara influencia del constitucionalismo weimariano en constituciones argentinas, brasileras, entre los 20 y los 30, y por supuesto en constituciones del mundo anglosajón como la Constitución irlandesa de 1937 y la Constitución india de la década de los 40. Estoy haciendo esta pequeña introducción, queridos asistentes, y se me olvidó saludar a los estudiantes, que es la parte más importante de este congreso, porque alrededor de Weimar y sobre todo a nivel constitucional suele hablarse de un fracaso. Entonces, mi propuesta hoy, comparándolo con el constitucionalismo granadino colombiano de principios del siglo XIX, que también suele reputarse como un constitucionalismo fallido, es
una propuesta distinta. Es imposible, y en esto quiero ser enfático, por supuesto yo no oigo el volumen de mi voz en el auditorio, pero espero no estar diciéndolo muy duro, pero es imposible que un texto constitucional que reconoce igualdad de hombres y mujeres, que reconoce la sacralidad de la familia y del matrimonio, que reconoce la necesidad de protección de la juventud, que reconoce una educación gratuita universal, como es el caso de Weimar, y ahora paso a las constituciones colombianas y después enunciaré sus articulados. Pero constituciones como la de Tunja de 1811, en la que se dice que ninguna persona que sea mal padre de familia, mal hermano, mal trabajador puede ser buen ciudadano, o que reconoce una soberanía popular bastante rupestre, pero la reconoce textualmente, rompiendo con 300 años de dominación española, que proclama derechos de participación política y algunas prestaciones a cargo del Estado, y sobre todo que reconoce el control constitucional. Y por ello, la supremacía de la Constitución es, queridos asistentes hoy a este evento, es imposible sostener que esos textos son fallidos. La sola reunión de mentes ilustres, de gente preocupada por un futuro, que consagra esas preocupaciones en textos constitucionales, eso es relevante y merece de todo nuestro aprecio. Hay un ex colega mío que, repito, llamo ex colega es porque ya no está enseñando en facultades de Derecho. Hace unas semanas escribió un artículo en el ámbito jurídico diciendo que las facultades de Derecho fracasaban al enseñar alrededor del pasado. Un evento como el de hoy es una respuesta contundente a este ex colega. ¿Cómo no celebrar la Constitución de Weimar y sobre todo cómo no celebrar las constituciones del Bicentenario? Eso como pequeña introducción para poder contarle a ustedes, queridos amigos, por qué es pertinente una comparación del constitucionalismo weimariano con el primer constitucionalismo colombiano. Necesito hacer una aclaración de entrada, queridos amigos y amigas presentes hoy, y es siempre las constituciones se escriben en momentos coyunturales de crisis. Dirá el profesor Russell de la Universidad de York en Toronto que ningún Estado democrático liberal ha alcanzado un cambio constitucional profundo que haya sido a situaciones catastróficas como una revolución, guerra mundial, división de un imperio, una guerra civil o una amenaza inminente de descomposición. En ese sentido, Shepard escribe que las constituciones tienden a ser escritas en momentos trascendentales de la historia de un país, como lo son guerras perdidas, desaparición de imperios, órdenes antiguos desplazados, muertes de dictadores, derrocamiento de regímenes autoritarios o la toma del poder por parte del pueblo. Esta primera conclusión, estimados amigos y amigas, es Weimar no es la excepción y, por supuesto, el primer constitucionalismo colombiano no es la excepción a escribir constituciones en momentos de crisis. Tal vez la más famosa constitución de la historia contemporánea, la americana de 1787, fue escrita entre mayo y septiembre de ese año en la epidemia de tifo más grande, más devastadora que ha tenido la costa este de los Estados Unidos en toda su historia. Ni qué decir de las circunstancias en que la Constitución colombiana del 91 fue escrita. Ni qué decir el constitucionalismo del año 1886. Una breve referencia a la crisis alemana, porque es lo que nos conjuna hoy a celebrar, es la invitación a hablar de Weimar. Alemania en 1918 y en 1919 acaba de perder una guerra mundial devastadora, más de 2 millones de personas muertas, 4 millones de heridos, una soldadesca por los cientos de los miles que debe ser reincorporada, una inflación galopante, es decir, el marco alemán frente a monedas extranjeras completamente devaluado y, por supuesto, unos términos de reconstrucción que ante cualquier democracia contemporánea serían inaceptables. Es decir, fue sometida a una humillación terrible, pero por el otro lado, y lo decía muy bien el doctor John Zuluaga hace un par de semanas también en ámbito jurídico, esa sí es una columna que
me permito recomendarle a todos ustedes que lean. Hace un par de semanas el doctor John Zuluaga en ámbito jurídico decía, oiga, pero es ese contraste con esa crisis económica, social, militar, política de los alemanes, contrasta con un florecimiento cultural inminente, ¿no? Es decir, al mismo tiempo hay un amor por las artes, un amor por los estudios universitarios, pero repito claramente, el gobierno, es decir, los que rigen en ese momento los destinos alemanes, se encuentran con una crisis inminente. En el año 18, en octubre, una revolución, una revuelta, una rebelión de una unidad militar que se niega a seguir combatiendo a los británicos en el Mar del Norte. Luego es en Berlín apoyado por un movimiento sindical. Los trabajadores salen a las calles y finalmente se proclama la República. El Kaiser abdica al trono imperial y empieza la redacción de lo que será la Constitución de Weimar, promulgada en agosto 11 de 1919. Entonces, crisis, la de Weimar. Pasamos a Colombia, la Primera República entre 1808 y 1810, una serie de crisis de gobierno en la península ibérica, traiciones de los franceses, proclamaciones de juntas soberanas, abdicación de Carlos IV, en su hijo Fernando VII, la prisión del rey y del príncipe de Asturias, las juntas se proclaman soberanas en América Española y finalmente empieza lo que formalmente se denomina el interregno. Interregno, sobre todo para ustedes, queridos estudiantes, porque en el año 1816 más de 25.000 soldados regulares, tropas españolas, son embarcadas hacia América desde Cádiz y pues con la misión de reconquistar o volver a traer al orden monárquico español a las antiguas excolonias. Las órdenes secretas que tenía el mariscal Morillo era ir al virreinato del Río de la Plata, pero ya en alta mar las instrucciones eran venir primero a Costa Firme, es decir, Venezuela, y luego pues lo que era la Nueva Granada, entrando por Cartagena y dominando lo que son las distintas revueltas. ¿Cómo responden entonces los líderes granadinos en la década del 10 y los líderes alemanes ante esta crisis? Y es la segunda gran conclusión que quiero compartir con ustedes, queridos colegas y amigos. La respuesta a estos momentos de crisis no es violencia en ninguno de los dos países, la respuesta no es segregación, la respuesta no es exclusión, la respuesta ante esta crisis, y es el punto de unión de estos dos momentos históricos, jurídicos, sociales, la respuesta a esta crisis es el constitucionalismo. ¿Cómo respondemos al desorden, a lo incierto, a la incertidumbre? Se responde es escribiendo constituciones. Y eso es algo maravilloso. Permítame compartir con ustedes que el constitucionalismo implica el sometimiento del poder político al derecho. Muchas variantes entonces desde ese sometimiento aparecen. Hay constitucionalismo legal, constitucionalismo político, constitucionalismo democrático, pero sin importar la definición escogida, es decir, si se vamos por el lado social, por el lado político, por el lado jurídico, lo importante es que el constitucionalismo se construye, se erige, se edifica a partir del concepto de constitución. Constitución escrita suprema fundamental que implica confrontar la tiranía y el absolutismo, proteger los derechos de las minorías contra los abusos de las minorías, es lo que en suma sería un concepto inherente a la soberanía popular, a la soberanía nacional y por supuesto al Estado de Derecho. De nuevo, ¿cómo responden los alemanes a la crisis del 18 y 19? Con una constitución. ¿Cómo respondemos los colombianos? Bueno, nuestros ancestros, nuestros padres fundadores hace 200 años a la crisis del interregno antes de la reconquista, se responde es precisamente con una constitución, con un orden constitucional. De nuevo, bueno, entonces ya pasamos, queridos amigos y amigas, perdón, ¿a qué nos da Weimar? Es decir, ya lo ha retomado el doctor Luis Javier Moreno, lo han retomado nuestros ilustres acompañantes europeos, pero miren lo interesante, ¿por qué Weimar tiene que ser juzgada
como un texto constitucional bueno, como un texto constitucional positivo. Ya al final de la intervención haré una breve referencia a lo que ha sido, digamos, la deconstrucción del valor de Weimar. En primer lugar, en el preámbulo aparece el pueblo alemán como soberano, que es el que se da su propia constitución. Es la primera constitución, sobre todo la post-bismarckiana, que proclama soberanía popular. Luego, en el artículo 1, hablará que toda la autoridad del Estado proviene del pueblo. En el artículo 22, ya más adelante volveré sobre ello, habla de la igualdad de hombre y mujer. A los colombianos nos tomarán casi 35 años más proclamar esa igualdad, por lo menos en elecciones. Dice que los diputados al Reichstag serán elegidos por sufragio de hombres y mujeres mayores de 20 años. Y importantísimo, por favor, además de soberanía popular, de igualdad entre hombres y mujeres, sé que acá no alcanzó a ver al doctor Luis Javier Moreno, pero sé que le despertaré una sonrisa. El artículo 13 consagra un incipiente control constitucional, es decir, que la Corte Federal Suprema del Reich tendrá la última palabra cuando exista contradicción entre una ley de los Länder y una ley de la Federación. Interesantísimo, en inglés se suele hablar que es la primera constitución en hablar de social basic rights, es decir, de derechos sociales básicos. La enunciación en el texto de Weimar, compañeros y compañeras, habla de derechos fundamentales individuales de un lado y habla de derechos comunitarios o sociales de otro. Entre los derechos individuales es la primera vez que en una constitución alemana se habla de la igualdad, artículos 109 y 110, de la libertad de movimiento, en el 111 y el 112, de los derechos lingüísticos de las distintas etnias que viven dentro del Reich, artículo 113, la libertad personal, el 114, la inviolabilidad del domicilio, el 115, principio de legalidad, sobre todo en materia penal, artículo 116, y importantísimo, que es lo que en los años 50 dirá la Corte Suprema de los Estados Unidos, el juez Douglas, lo que distingue una democracia de un totalitarismo, la libertad de expresión, en el artículo 118. Eso como derechos fundamentales individuales, como derechos comunitarios o sociales, importantísimo, dirá la Constitución de Weimar, que existe la protección del matrimonio, la familia y la igualdad de los sexos en el artículo 119, la igualdad de hijos matrimoniales y extramatrimoniales en el artículo 121, la protección de los jóvenes en el 122, la libertad de reunión y de sindicación en el 123 y el 124, el derecho constitucional de peticiones respetuosas al gobierno, el 126, igualdad en el sufragio pasivo, el 128, la libertad de religión y de conciencia en el 135, el laicismo como valor constitucional en el 137, la educación pública o gratuita a partir del 142 y hasta el 145, el bienestar económico general, el 151, tal vez la disposición que más se relaciona con el socialismo democrático, que es la función social de la propiedad, en el 153, y habla de una seguridad universal, perdón, una seguridad social universal en el derecho a la salud, en el artículo 161. De nuevo, es imposible que no cause estupor que se califique que un texto de esa magnitud, de esa generosidad, de esa amplitud, sea un texto que lleva al fracaso. Y en Colombia, ¿qué podemos decir? En constituciones que se empiezan a escribir a partir de sendas declaraciones de independencia de la provincia del Socorro en julio de 1810, de hecho es el 10 de julio de 1810 el Socorro, y por supuesto la declaración de independencia de la Junta en Santa Fe en el 20 de julio, que es fiesta nacional. Solamente para contarles que en constituciones siguientes, la del Socorro del mismo año, respecto a la soberanía popular, dirá que el pueblo ha sido restituido en sus derechos naturales e imprescindibles de la libertad, igualdad y seguridad. La de Cundinamarca de 1811 dirá que el rey es rey, todavía es una constitución monárquica, por la gracia de Dios y el consentimiento del pueblo. El artículo 26 de la Constitución de Tunja, ya no monárquica, dirá que únicamente el pueblo tiene el incontestable
innegable e imprescriptible derecho para establecer su gobierno, reformarle, alterarle o absolutamente variarle. La Constitución de Antioquia de 1812, ni más faltaba, sobre todo estando acá el doctor Fernando Velázquez, la Constitución de Antioquia del 12 dirá que los pueblos de la provincia reasumieron la soberanía y recobraron sus derechos. Seguirá diciendo que la soberanía reside originaria y esencialmente en el pueblo, como indivisible, imprescriptible e inajenable. El preámbulo de la Constitución de Cartagena del mismo año 1812 dirá que el derecho a existir, mantenernos y gobernarnos por nosotros mismos, como también lo dice la Constitución de Mariquita de 1815. De nuevo, desorden en la península ibérica, amenaza de invasión militar y cómo contestan los próceres colombianos escribiendo constituciones y diciéndonos esto. Respecto a los derechos y libertades individuales, la Constitución del Socorro habla de libertad, igualdad, seguridad y propiedad. La Constitución de Cundinamarca, a partir del artículo 16, habla de derechos a la religión, la propiedad, la libertad individual y libertad de imprenta. Los primeros 30 artículos de la Constitución antioqueña de 1812, al igual que la de Tunja de 1811, habla de vida, propiedad, igualdad, seguridad y presunción de inocencia. La de Cartagena, en el artículo 8, dirá que se prohíbe la obtención de ventajas o derechos de particulares. Para no ampliarme mucho, queridos amigos y amigas, solamente quisiera hacer una breve referencia a el control constitucional. Fíjense, en Weimar, separación de poderes, ya no está el Kaiser. Derechos individuales y derechos sociales, control constitucional. Constitucionalismo criollo de principios del siglo XIX, soberanía popular, separación de poderes, derechos y libertades individuales y colectivos y también control constitucional. Breve referencia, es decir, no es el control constitucional colombiano no apareció por arte de magia en el acto legislativo de 1910, 3, si no estoy mal, acto legislativo 3 del 10, no, tenemos una historia bicentenaria de control constitucional que es aceptar la primacía de la Constitución. Entonces, dirá la Constitución de Cundinamarca en el artículo 9 que habrá un Senado de censura y protección para sostener esta Constitución y los derechos del pueblo. Control constitucional. La Constitución de Cartagena, en su título inicial, dirá que se instituye un Senado conservador, con la atribución de sostenerla. En el 33 afirma que toda ley objetada por inconstitucionalidad, pero no obstante apoyada por el legislativo, pasará a este Senado conservador. Y Mariquita, finalmente la Constitución en el 15, la última de ellas, dirá, establece un Senado cuyo objeto principal es velar sobre el exacto cumplimiento de la Constitución e impedir que sean atropellados los derechos imprescriptibles del pueblo y del ciudadano. Entonces, fíjense, ya, es decir, constitucionalismo, crisis, constitucionalismo como respuesta a la crisis y cláusulas constitucionales específicas en el que se busca conjurar esa crisis. ¿Cuál ha sido la narrativa histórica alrededor de estas constituciones granadinas y de Weimar? La weimariana, tal vez, la crítica más fuerte viene del profesor Karl Lowenstein, que emigrado de Heidelberg a la Universidad de Yale en New Haven, Connecticut, dirá que en el año 36, es un paper del año 36, dirá que la democracia weimariana abrió las puertas por respetar principios democráticos a su propia destrucción. De hecho, cita que, lamentablemente, los nazis, al igual que los fascistas italianos, se enorgullecerán de haber accedido al poder no por revolución, no por violencia, sino utilizando los propios mecanismos democráticos que permitió la Constitución de Weimar. Entonces, la democracia permitió su propia destrucción. Mala narrativa alrededor de Weimar, ya veremos por qué. Las constituciones colombianas, para todos nosotros es lugar común y sobre todo ahora que hay series sobre el Bicentenario muy exitosas en la televisión colombiana, se suele hablar de la patria boba, es decir, 1810 a 1815 es un periodo en que hay confrontaciones, en que hay debilidad institucional y por tanto se permite la reconquista española.
¿Qué podemos decir ante esto, queridos amigos? ¿Es acaso lo que acabamos de leer, de compartir, de discutir, un texto de tontos, un texto de bobos? No. Lo que ocurre es que la manera, por lo menos en el caso colombiano, de enaltecer el mito bolivariano y santanderista es renegar del pasado inmediatamente anterior. Es decir, Bolívar y Santander, sin negar su valor ni más faltaba y su paternidad de nuestro sistema, se engrandecen en parte a partir de denigrar y eliminar la grandeza del primer constitucionalismo colombiano. De nuevo, constitucionalismo colombiano que se tiene una separación de poderes, presidencialismo, derechos fundamentales durante los siguientes 30 años. ¿Qué podemos decir de Weimar, queridos asistentes a esta charla hoy? Que lo que ocurre en Weimar está pasando hoy en día en las democracias contemporáneas, es decir, las democracias se debilitan y permiten el ascenso de autoritarismos o totalitarismos. Es decir, la respuesta es, Weimar era una democracia débil porque apareció en un momento de debilidad social en Alemania. Lo mismo que el primer constitucionalismo colombiano. Las primeras constituciones colombianas son de un momento en que el constitucionalismo y la democracia es débil. Ante esa debilidad aparecen antagonistas de este sistema, es decir, poderes mucho más fuertes que esa democracia débil, como la weimariana y la colombiana, y permiten la reconquista española y, por supuesto, permiten el ascenso del totalitarismo en Alemania. Pero repito, y esto lo conversamos con el doctor John Zuluaga en estos días, ¿qué democracia en ese momento contemporánea hubiese podido oponerse a un modelo como el totalitario nazi en las circunstancias que estaba Alemania? Porque ni los Estados Unidos estaban en esas circunstancias, ni los británicos estaban en esas circunstancias. Y Francia sucumbió, fue invadida, pero sucumbió. ¿Qué colonia o excolonia a principios del siglo XIX hubiese podido no sucumbir a una reinvasión, a una reconquista como la española? Entonces, de nuevo, la invitación a partir de esta charla y por supuesto de la memoria que de ella saldrá es a rescatar el valor de textos constitucionales que, como el de Weimar y como el de las primeras constituciones colombianas, repito, incluyo no solamente a Cundinamarca y Antioquia, sino al Socorro y a Mariquita, rescatar el valor de que en momentos de crisis, gente común y corriente como ustedes y como nosotros, se haya sentado a pensar que es en el derecho, en la limitación del poder político, en donde están las soluciones y no en las vías de hecho ni en la violencia. Muchas gracias. Hola. Bueno, muchísimas gracias al doctor Rodrigo González, quien ha expresado una frase que de forma contundente nos permite articular las 4 presentaciones. Ante la crisis y más concretamente ante la violencia, las temáticas de nuestro primer bloque, la respuesta debe ser la Constitución. Con ello entonces vamos a abrir este espacio de discusión y lo vamos a hacer inicialmente ofreciendo la palabra, si tuviesen algún comentario o pregunta, a nuestros conferencistas respecto a una u otra de las presentaciones que hemos tenido en el transcurso de la mañana. Inmediatamente después entonces abriremos el espacio al público. Alrededor del auditorio encontrarán algunos de los miembros del Semillero de Investigación en Derecho Penal, quienes llevan unos micrófonos y al interesado en preguntar entregarán el mismo para el planteamiento respectivo. A unos y otros un favor muy importante. En el ejercicio de plantear la pregunta, les ruego sean muy concretos. Se trata de preguntar y no de presentar otra conferencia, de tal manera que sean muy juiciosos en el uso del tiempo y lo más concretos posibles para que
otros de los que participan en este congreso también puedan tener la oportunidad de preguntar. Entonces, primero, a nuestros conferencistas, ¿tendrían algún comentario o pregunta respecto a sus copanelistas en la jornada? Doctor Arnis, doctor Kessel, doctor Luis Javier. Perfecto. Entonces vamos directamente al público. Quien esté interesado en preguntar puede levantar la mano y llevaremos el micrófono. Pueden preguntar en español, también en alemán. No hay problema. El traducimos. Muy bien. Hola. ¿Dónde? Por favor, levante la mano. Aquí, a la izquierda, por favor. Buenos días. Santiago, de la Universidad Surcolombiana de Neiva. Tengo dos preguntas muy puntuales. Partiendo de un marco, de un escenario, de una lógica de negación, ¿el ser humano, la democracia, la república, podría pensarse un Estado social de derecho sin Constitución? Dos, ¿la Constitución es la respuesta realmente efectiva? Porque pues listo, nos pensamos una Constitución política colombiana del 91, pero se han planteado muchas críticas y es un poema, es algo muy hermoso, pero de ahí a la praxis es otra cosa. Bien, en la primera yo le respondería con lo que dijo Paine algún día. Paine, que era ese inglés que fue a incendiar los Estados Unidos para hacer la revolución y casi que muere de manos de Robespierre, planteaba su pregunta con una dualidad un poquito demoníaca. Decía, es que la sociedad es lo bueno, el Estado es lo malo. La sociedad lo que hace es potenciar nuestras virtudes. El Estado solo existe porque también tenemos vicios. El Estado está para limitar los vicios y la sociedad para potenciar virtudes. Yo creo que eso es más bien una utopía. Hablar de Estado social y democrático de derecho sin Estado sería una especie de sociedad democrática. ¿Y cómo jugamos a lo del derecho? Una sociedad de buenas gentes que quieren hacerse el bien y colaborar siempre y ser solidarias. Sin el Estado es un poco complicado. Lamento sucumbir aquí ante la penumbra del juicio de Kelsen. Sin coerción, la sociedad actual probablemente no funcione. Lo lamento, pero la utopía también me gusta, pero sin coerción lo veo difícil. Y lo segundo es lo que traté de explicar. La Constitución no es ni por asomo la solución de todo. La solución es la efectividad de la Constitución. Y creo que ese es el debate que debemos dar hoy. Está bien hacer constituciones, como lo decía Rodrigo y lo mostraba en épocas de crisis, pero pensar que por hacer una constitución las cosas se han resuelto, quizás sea una ingenuidad. Y lo llevaría también al tema de nuestro proceso de paz. Hacer un acuerdo no es el fin. Hacer un acuerdo pues puede resultar importante, pero lo más importante es que las cosas sean efectivas. Y ahí creo que sería muy bueno pensar la cosa como en términos ingleses. Los ingleses hacen en la Carta Magna de la Libertad el reconocimiento de la libertad, lo que está muy bien, pero enseguida crean la garantía de la libertad, que es el habeas corpus. Creo que hoy las constituciones no deben leerse tanto en términos de derechos, que está muy bien hacerlo, la parte dogmática siempre ha sido buena, sino en términos de garantías. Porque lo que digo es cierto, si tengo un derecho pero no tengo la garantía, no tengo nada. Tengo una ilusión muy bonita, una poesía si quiere, pero no tengo nada. Lo que define en realidad las constituciones son sus garantías. Y eso nos lleva a la encrucijada. ¿Quién garantiza la Constitución? ¿Quién garantiza el acuerdo? ¿Quién tiene esa capacidad de imponerse frente a los desobedientes o díscolos para hacer efectiva la Constitución? Y nos guste o no, en la práctica, al menos en la Constitución, quien ha asumido ese papel o ha pretendido asumirlo ha sido la judicatura, con todas las precariedades que tenga, pero no veo a alguien más, al menos en el tema de la Constitución colombiana, con vocación de garantizar la efectividad de la Constitución, que no sea el juez.
Bien, aquí tenemos 2 preguntas, una y la otra persona que levantó la mano, ¿dónde está? 2 y 3 más. 4 aquí. Entonces, vamos por partes. 1, 2, 3, 4 preguntas. Iniciamos con usted, por favor. Muy buenos días, mi nombre es Oscar Eduardo Vázquez, soy estudiante de la Universidad Amazonía de Florencia. Tengo una pregunta y es respecto a que en el libro El elogio del olvido de Davis Reed nos habla de que para lograr un proceso de paz no se debe tener en cuenta a los ciudadanos, sino que se debe hacer entre prácticamente el Estado solo entre pues, la élite, para así poder llegar a ese acuerdo. Entonces, quisiera preguntarles qué piensan ustedes acerca de ello. No. Entiendo dónde el autor quiso llegar, pero creo que precisamente es parte del planteo mío del día de hoy. Hay una contradicción en sus términos y es el siguiente. Creo yo que hay una concepción del Estado dominante que en realidad solo se aplica a una minoría. ¿Sí? Ese Estado omnipresente, hegeliano, el todo, la síntesis máxima, creo que solo es aplicable a 8, 10 países. Y a mí me pone muy nervioso cuando la excepción son 190 y la regla son 10. Entonces, en ese caso, cuando estamos hablando de que solo el Estado tiene que firmar, es porque está tan incorporado en esa sociedad, que son el Estado, que ninguno puede plantearse que está excluido de eso. Entonces, en esa situación no nuestra, eso funciona. Pero también podría plantear yo la trampita atrás que dejo picando. ¿Es posible una guerra civil o un conflicto interno en un Estado que esté así incorporado por la sociedad? Pero eso sería otra discusión. ¿Sí? Ahora, en la excepción del Estado, que en realidad para mí es la regla, que es un Estado, vuelvo a decir, un primus inter pares, tienes que tener el Estado presente, pero por las características propias, muchos se sentirán excluidos si no están tampoco en la mesa de negociaciones. Muy brevemente, es de hecho un dilema que se puede observar en un proceso de negociación entre un Estado y una parte. Porque para un Estado que quiere